nos toca presentar a Libertad Méndez. Libertad Méndez Núñez. Ella es médica especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Chile. Es egresada del Magíster de Salud Pública, activista por los derechos sexuales y reproductivos. Se ha desempeñado en urgencia, en gestión clínica y actualmente en APS. Es participante de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir y agrupaciones médicas feministas, y también nos señala un rol que considera muy importante, la mamá de Emiliano. Nos presenta Ley de Violencia Obstétrica, Necesidad o Mito. Muchas gracias, Gladys. Gracias, Pauli, y a la Dominique también. Muy importante lo que estamos conversando. Ahora voy a compartir mi pantalla para comenzar. Bueno, le puse así a esta presentación porque cuando yo estaba estudiando nos hablaban de la violencia gineco-obstétrica, o escuchábamos en verdad en medios, y parecía que era algo que no existía, que eran como inventos, que eran locuras de las mujeres, como usualmente nos dicen. Así que agradezco mucho este espacio y bueno, voy a proceder. Hablar un poquito del escenario actual, sin repetir mucho, pero hay cosas que yo quiero puntualizar porque además en esta mesa estamos hablando de inequidad de género. Entonces, partir por entender que estamos en un modelo absolutamente patriarcal desde la medicina, entendiendo el cuerpo como esencialmente defectuoso, somos ignorantes de nuestro cuerpo y patologizamos en general las etapas del ciclo vital y excluimos a las mujeres. Yo creo que esto desde la salud familiar lo entienden mucho mejor, y creo que es importante como pie de inicio para entender la violencia obstétrica. Como decía al inicio, es una forma específica de violación a los derechos humanos que involucra a todos los procesos sexuales y reproductivos, se produce desde los funcionarios también como las instituciones, y es multifactorial y como por lo tanto se constituye una violencia de género institucional y estatal. ¿Por qué es violencia de género? Porque solo la vivimos las mujeres, está basada en creencias, valoraciones, prejuicios que están profundamente arraigados, como hemos conversado, tanto en nuestra práctica como en la concepción de cómo hacer la medicina. Involucra todos los procesos sexuales y reproductivos y entiende a las mujeres como objetos o como solo cuerpos biológicos. ¿Qué mejor ejemplo de eso que el testimonio que nos contó recién Paulina? Y además se da una relación de poder altamente asimétrica, estando la mujer en una condición de máxima vulnerabilidad. Y conlleva además abusos verbales, pérdida de autonomía y de la capacidad de decisión. Nos transformamos como temporalmente interdictas durante nuestros procesos de parto y los procesos reproductivos, aparentemente para la medicina. Y además se acompaña de intervenciones innecesarias y de medicalización excesiva. Ahora, la violencia en la atención ginecológica como tal también se da ya partiendo por la forma en la que somos tratadas. Muchas veces hay procedimientos que duelen, que nos dicen que no duelen. Y es súper raro porque a una le duele, pero le dicen que no, y uno no sabe si el dolor que tiene es inventado, porque uno es alaraca, porque si el doctor te dice que algo no duele, no tiene que doler, teóricamente. Pero el espéculo duele, por favor, entendámoslo. No a todas, pero puede doler. Y se ha demostrado entonces que esta forma de violencia es un fenómeno generalizado y sistemático. Por lo tanto, es algo contra lo que debemos actuar. Y aquí tenemos parte de algunas imágenes de lo que significa el paradigma del nacimiento tecnocrático, donde tenemos una madre en una posición muy incómoda, monitorizada, procedimientos que no se deberían hacer de rutina, como la amniotomía, la rotura artificial de membranas, la episiotomía, el corte precoz del cordón, o separar al recién nacido precozmente de su mamá, incluso antes de la primera hora de vida o que se haya producido el acople. Parte de lo que mostró la encuesta de las matronas, que fue bien grande, es un montón de porcentajes que nos muestran la excesiva medicalización. Esto también lo habló un poco la Dominique, pero mostrar un poco que casi todas tuvieron que usar oxitocina, siendo que el parto se produce en forma natural, no necesariamente siempre vamos a tener que usar un fármaco para ayudar a las contracciones, la falta completa de alimentación o recepción de líquidos, y estas prácticas que no deberían estar siendo rutinarias, sino bajo indicaciones puntuales, que están descritas además por la evidencia, como la rotura artificial de membranas, la episiotomía y la monitorización fetal continua. Y respecto a la posición del parto,
casi un 80% periodo de las mujeres chilenas en posición litotómica, que es la posición ginecológica, cuando realmente no hay beneficios para la mujer en esta posición, más que la comodidad del equipo de salud para poder atender. Y se ha visto que en otras posiciones pueden tener mucha mejor satisfacción las mujeres o un periodo de trabajo de parto más acotado. Aquí mostrar de lo que hizo Ovo, Pauli, te robé, mostrarlo en imágenes. Lamentablemente hay una gran diferencia entre hospitales públicos y clínicas privadas respecto a estos temas puntuales, que es las mujeres que contaron con acompañantes significativos. Ahí abajo están los años, desde el 70 hasta el 2017, que fue esta tremenda experiencia que se realizó de las 11.000 mujeres. Y en esta otra vemos el contacto con el recién nacido 30 minutos o más, que se ha visto que ha ido aumentando, pero siguen siendo porcentajes súper bajos. Y ahora mucho más similares y con menos diferencia, diría yo, ahora exceptuando la pandemia, entre las diferencias entre hospitales públicos y clínicas privadas. Y acá vemos otro poco, lo que sí se ve con diferencia es mujeres que reconocen abuso físico durante el parto, que reconocen abuso verbal y que se han sentido infantilizadas mucho más en los hospitales públicos versus clínicas privadas. Obviamente que pueden haber algunos sesgos en el contexto de la relación de pago que se hace, pero que efectivamente ninguno de estos porcentajes debería existir, como decían muy bien. Y claro, a veces se nos dice que la violencia obstétrica se produce porque estamos sobrecargados. Yo también trabajé en un hospital público, hice la beca en un hospital público. Entiendo que hay una gran demanda, pero efectivamente, si tenemos entornos amables, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, podemos mejorar la experiencia de las mujeres. Obviamente que si además nos acompaña una estructura amable, la experiencia de satisfacción va a ser mucho mejor, que es lo que debería darse siempre en un proceso de parto, que es un proceso fisiológico. Pero ¿qué pasa? Para las mujeres, el parto respetado, que se identifica como una modalidad de parto, que la cesárea pareciera ser más segura, o que se identifica el parto como sufrimiento, perdón, y que solo en el sistema público se produce la violencia obstétrica. Como vimos anteriormente, esto tampoco es real. ¿Qué pasó cuando se empezó a tratar este tema? A una respuesta gremial, institucional, donde el Colegio de Matronas primero declaró que no existe la violencia obstétrica como tal en Chile. Y por supuesto hay un miedo a la criminalización en el personal de salud. Se refieren a estos como casos aislados, el énfasis en la infraestructura, que es lo que yo decía recién, no se considera como violencia de género, y que si hacemos alguna acción contra esto se pone en riesgo nuestros indicadores de mortalidad materno-infantil. Y que si estamos hablando contra la violencia obstétrica vamos a promover el parto en casa, y que la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes del paciente, es suficiente. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el manual de atención personalizada con enfoque familiar del modelo reproductivo para garantizar a las mujeres gestantes un acceso apropiado a la asistencia profesional durante el parto en forma segura, personalizada y humanizada. Y el sistema de protección integral a la infancia, el Chile Crece Contigo, que considera esta atención como un área clave para promover el desarrollo infantil integral. Sabemos que hay un montón de evidencia sobre la importancia del apego, la importancia de la consolidación de una lactancia materna en un entorno amoroso, sobre todo en la primera hora de vida. Por lo tanto, hay mucha evidencia de que sí es importante lo que estamos diciendo y que sí va a mejorar los resultados de tanto estos recién nacidos como de sus madres. Ahora, ¿qué es lo que hemos avanzado? Bueno, el Chile Crece Contigo ha avanzado mucho en la protección de la infancia, se han construido salas de atención integrales de parto y hay criterios en la calidad de la evaluación de la atención, como la presencia del acompañante, pero hay deficiente implementación. ¿Por qué? Se siguen haciendo intervenciones obstétricas rutinarias, falta el acompañamiento continuo, a pesar de que digan que es por culpa de la infraestructura, realmente siempre también pasa por la voluntad de los servicios de poder permitirlo. Y hay separaciones prolongadas de recién nacida madre antes del acople espontáneo, sin proteger la primera hora de vida, y esto se produce tanto en las clínicas privadas como en los hospitales públicos. Y el reporte de las mujeres que reportan insatisfacción y abuso de un proceso que debería ser para la mayoría de las mujeres fisiológico, normal y satisfactorio. Hablamos de las recomendaciones de la OMS. ¿Por qué?
porque estas son del 2014 y esto salió el 2019, pero las del 2019, además de reiterar la importancia de las cosas que nombrábamos sobre la práctica médica puntual, y hace hincapié en otras cosas que son mucho más estructurales. Hablamos de que no hay un concepto de normalidad para el trabajo del parto, o sea, en lo normal no necesariamente va a ser una sola posición, a lo mejor hay una mujer que va a tener más sed, hay una mujer que a lo mejor no va a querer comer o que va a tener ganas de comer mucho, o sea, no hay un normal estándar que podamos como imponer a todas las mujeres. La medicalización excesiva tiende a debilitar la capacidad de la mujer en dar a luz y la confianza en sí misma. Sabemos que para poder parir necesitamos la desconexión del neocórtex, por lo tanto la medicalización interfiere en todos los procesos y por eso probablemente vamos a necesitar cada vez más oxitocina sintética. Y las intervenciones en el trabajo de parto sin indicaciones claras continúan ampliando la brecha sanitaria en cuanto a la equidad entre entornos con muchos recursos y aquellos con pocos recursos. Y esto es grave. No puede ser que se produzcan violaciones a los derechos humanos de las mujeres en relación a la cantidad de recursos. Ya, pero ¿por qué necesitamos una ley? Ya, ¿por qué tienen que meterse los abogados en esto? A mí no me gustan tampoco, pero mira, de lo mismo que salía de la OMS y de la ONU, salió el maltrato y la violencia a la mujer no solo violan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, también pueden poner en peligro su vida, su salud, su integridad física, su intimidad, su autonomía y su derecho a no sufrir discriminación. Y sabemos entonces que hay un contexto más amplio con la desigualdad estructural, la discriminación y el patriarcado, y también son consecuencia de una falta de educación y formación y de la falta de respeto a la igualdad de condición de la mujer y sus derechos humanos. Y se solicita que los estados elaboren leyes y mecanismos de denuncia con un enfoque de la atención basado en los derechos humanos, y que esta obligación es de carácter inmediato y que las demoras no pueden justificarse por ningún motivo, ni siquiera por razones económicas, culturales y religiosas. Y acá se refiere a los estados que adscribieron al convenio de eliminación contra la violencia de la mujer, de los cuales Chile es parte. Por otra parte, se nos habla, y esto partí como por lo internacional, como estas organizaciones grandes que nos dan las directrices en salud, tanto para Latinoamérica como Chile en lo particular, pero también hay que referirnos a la ley de 20.584, que habla sobre las personas que están en enfermedad o en rehabilitación, pero las mujeres y el recién nacido tienen una situación de derecho especial, es una situación de salud particular, que tienen necesidades fisiológicas particulares y que se están vulnerando en la equidad y la transversalidad del género. Es decir, estos derechos, esta situación especial de derecho que constituye la mujer en trabajo de parto y su recién nacido, no caen dentro de esta definición de nuestra ley. Y acá puse para recordar que en nuestro estado firmó y adscribió tanto la Convención de Belém do Pará y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Por lo tanto, deberíamos escuchar estas recomendaciones porque teóricamente estamos de acuerdo como Estado en garantizar. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente no tenemos alero legal eh, ni en los respetos de los tiempos fisiológicos y psicológicos del proceso, ni en la toma de decisiones, ni el acompañamiento continuo, ni el agua o líquidos, ni la libertad de movimiento, la separación del recién nacido. Presentar el plan de parto en muchas maternidades significa una actitud automática de ponerse a la defensiva por parte de los equipos, pero también de aversión a que las mujeres tengan un plan de parto, y además que no se especifican los actos constitutivos de maltrato. Y el recién nacido tampoco tiene el derecho a ser tratado, explicitado, en forma respetuosa y digna, a su inequívoca identificación del contacto de piel a piel inmediato e ininterrumpido por lo menos de 2 horas, que es lo que nos dice la evidencia, el corte tardío del cordón cuando las condiciones se dan, el acompañamiento continuo y las intervenciones que sean estrictamente necesarias. La ley de parto respetado no es punitiva ni persecutoria, las que se han presentado, de lo que voy a hablar un poco más adelante. Por lo tanto, no es que busque que todos terminen encarcelados, pero sí se proponen sanciones administrativas y a las instituciones, y establece derechos a las mujeres con una condición fisiológica particular y un estado de vulnerabilidad especial. Favorece acciones específicas que no se han garantizado en las actuales políticas públicas y favorece la institucionalización del parto y el ejercicio de la autonomía de las mujeres. ¿Por qué?
porque una mujer que se siente segura de parir, que no le van a vulnerar sus derechos, que va a sentirse respetada, obviamente que va a confiar en los sistemas de salud y va a poder atenderse con confianza, con seguridad en las instituciones. Y forma parte de las acciones positivas para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Pone al recién nacido como un sujeto de derecho, y sabemos que esto no es suficiente, pero sí es un primer paso para un cambio estructural y cultural. En los proyectos de ley que parten en el 2015, la ley ya del 2017, donde se hace la primera modificación de derechos y deberes del paciente, que es la ley Trinidad, y el 2018 ingresamos una nueva ley, la ley Adriana, que involucra derechos de la mujer, del recién nacido, de la gestación, y explicita preparto, parto, posparto y el aborto en 3 causales, así también como en torno a la salud ginecológica y sexual, que nos parece muy importante porque también involucra todos los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a anticoncepción y a la educación sexual integral. Esta es una de las cosas de las imágenes de la ley Trinidad. Si se fijan, lo que pedía la ley no son cosas locas, como les decía al inicio de la presentación, no son locuras de las mujeres, están pidiendo atención respetuosa, acompañamiento, las mismas cosas que dice la OMS las estamos pidiendo nosotras. Evitar cesáreas innecesarias, resguardo de la privacidad e intimidad, que es un básico para cualquier usuario, paciente, persona que sea atendida en salud, libertad para comer y beber, limitar las intervenciones médicas rotourinarias, libertad de movimiento, contacto piel a piel, corte tardío cordón. Si se fijan, estoy repitiendo, pero las estoy repitiendo adrede porque lo que se está pidiendo no son más que los mínimos que se sugieren a nivel internacional para todo el mundo en lo que significa atender un parto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acá experiencias de matronas abriendo espacios en los CENFAM cuando los podíamos tocar, prepandemia, haciendo acompañamientos y talleres de las mujeres, además de lo que hace el Chile Crece, porque por supuesto a veces queda insuficiente, no se pueden lograr todos los talleres. Se han juntado firmas, más de 20.000 firmas en 2017 a propósito del caso de Trinidad. Contamos con, por ejemplo, aquí voy a nombrar a las chiquillas de Parirnos, que son matronas y mujeres activistas que han trabajado por esto, y reconocer que la violencia obstétrica existe como primer paso en donde se ha hecho estos activismos. Para terminar, mostrarles que no solamente, esto no busca culpables, busca poder mejorar la atención de las mujeres, y desde la medicina familiar consideramos muy importante este inicio, tanto para entender que el parto y nacimiento es un fenómeno fisiológico como para empoderar a las mujeres para poder hacer sus planes de parto. Entendamos que no es una tarea exclusiva de la matrona explicar un anticonceptivo o acompañar a una decisión o hacer un diagnóstico, por ejemplo, en una causal IVE para una derivación adecuada. Y para eso sabemos que necesitamos colaboración de las gestantes, formación del personal de salud, una educación formal que sea feminista, ya no solo no sexista, leyes que acompañen la educación sexual integral, nuestra voluntad y considerar al feminismo como parte en la necesidad de poder tener un trato igualitario para mujeres y recién nacidos en tanto partos y nacimientos como en sus derechos sexuales y reproductivos. Y para terminar, cito a Simón, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. La cito porque creo que es parte de un trabajo que tenemos que hacer todas, todos y todas para la igualdad de derechos. Estamos hablando aquí de un aspecto legal, pero que busca sancionar principalmente porque las recomendaciones mínimas actualmente no se están cumpliendo. Espero no haberme extendido tanto, Gladys, y muchas gracias a todas. Cuando leí un poco de la definición de esto de violencia obstétrica, me llamó la atención que estaba dirigida solo al parto y no todo al proceso de gestación, cuando se hablaba de definición. Y quiero saber si hay alguna evidencia o alguna información o se ha iniciado algún proceso de reflexión de violencia obstétrica en APS, ya en los controles, en posparto, en las puérperas. Mira, es cierto lo que tú dices, que ha estado mucho en la violencia como puesta en el parto mismo, porque claro, es un proceso muy, o sea, un momento muy crítico, pero la verdad que debiéramos hablar de violencia gineco-obstétrica o ya
violencia de género o de salud sexual y reproductiva. Mira, hay un colectivo feminista que se llama Grupo contra la Violencia Gineco-Obstétrica, que es un grupo que está en Valparaíso, y hizo una encuesta en Chile de 4.500 mujeres, y que ellos consideran violencia obstétrica por un lado y violencia ginecológica o de los procesos sexuales y reproductivos. Y ahí incluye anticoncepción, toda la discriminación a la población LGBT o de lesbiana, qué sé yo. O sea, es todo. La infantilización de la mujer, como te digo, como lo dije al principio, es una violencia estructural. Entonces, en todos sus procesos va a haber algún tipo de violencia. En la anticoncepción, o sea, a las adolescentes cuando les preguntan por método anticonceptivo o parejas sexuales, o sea, yo recibo en la consulta adolescentes totalmente vulneradas y abusadas de otros colegas en el servicio privado también, que uno podría decir, hay más tiempo, hay más... O sea, estamos hablando de, como decía La Libertad, hay un patriarcado instalado en la forma de brindar la atención de salud. Entonces, sí, comparto contigo de todas maneras que el tema es ver la violencia en el proceso completo de la mujer, y bueno, ahí obviamente que entra en esta encuesta, de hecho, que contó con 4.500 y se sigue, todavía la gente la puede contestar, habla de, por supuesto, de atención primaria, que es la que se encarga de toda la anticoncepción. Nosotros recibimos en el hospital la ley IDE, muchas veces por omisión, no informan a la paciente o no hacen una investigación las asistentes sociales sobre casos de, a mí cuando me llegan al hospital embarazos de niñitas, porque ya ni siquiera son adolescentes, y digo, ¿dónde está el asistente social acá? O sea, ¿cómo me puede llegar embarazada de 20 semanas si esta niñita debió haber ido a IBE? O al menos investigar, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está embarazada alguien que no debiera estarlo? O sea, la atención primaria es un gran paso, y de hecho ahí es donde se gesta la inamistad, por decirlo, al equipo de salud en tema obvio, porque en el fondo en los consultorios a veces la niña no quiere pedir anticonceptivo porque va la mamá al mismo consultorio, va la tía, la vecina, y no están seguras de que se respete la confidencialidad. Entonces, si hay un lugar donde partir y empoderar a las mujeres, es en atención primaria. A nosotros en el hospital ya nos llegan mujeres poco empoderadas, temerosas. A mí, por ejemplo, yo que estoy en alto riesgo, una lucha que tengo es mujeres que ponen consumo esporádico de marihuana, oye, y las etiquetan, drogadicción. Oye, pero una cuestión, a la primera consulta llega súper dañada, que ya la tildan de mala madre, y digo, a ver, pero ¿cuántas veces consumes al día? No, a veces los fines de semana, o sea, ni siquiera da para decir drogadicción. Entonces también, o sea, el primer lugar, el primer contacto va a ser siempre la atención primaria, y ahí es donde debemos empoderar a la mujer, informarla de los derechos. El hospital ya debiera llegar ya más empoderada, pero eso es un trabajo, como te digo, tampoco decir, ay, es todo responsabilidad, es un tema cultural, social en los colegios, familias. Eres muy clara en señalar que es importante el rol que tendríamos nosotros en empoderar a las personas de sus derechos, de que en el hospital no pierden su derecho. Ya eso sería parte de nuestras enseñanzas, ¿verdad? Paulina, quizás no estoy tan clara, pero ¿hay alguna información, evidencia o inicios de procesos de reflexión de daño de salud mental a largo plazo en aquellos niños que han sido producto de un embarazo con violencia obstétrica? Bien, para responder esa pregunta, y que en parte también es posible, si puedo agregar algo como a la pregunta que le hicieron Sí, a por Dominique. supuesto. Que la violencia obstétrica como fenómeno está muy influenciado, bueno, el trabajo con las violencias está muy influenciado porque la violencia siempre ha existido y la violencia gineco-obstétrica lleva años existiendo,
pero hay un ejercicio que se comienza a hacer socialmente de comenzar a nombrarla, lo que posibilita en esta visibilización el reconocimiento de la experiencia por parte de la ciudadanía, las mujeres, la familia, la academia, la investigación. De hecho, esto es un gesto, parte de ese proceso histórico, que en un congreso de medicina familiar podamos hoy estar dialogando en torno a esta temática. Entonces es así como hablamos, por ejemplo, en el Observatorio de Violencia Obstétrica, tomamos la decisión hace 5 o 6 años de comenzar de abocarnos a lo que es la visibilización en el parto. Pero hoy, a lo largo del trabajo de visibilización de estos años, los testimonios y el resultado de la visibilización nos ha interpelado a comenzar a abordar la violencia gineco-obstétrica, que por definición está gestación, parto, puerperio, incluso desde la preconcepción, también considerando ahora la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en las situaciones también de duelo y pérdida perinatal, gestacional. Comienzan a emerger testimonios en la medida que hay mayor reconocimiento desde la academia, la ciudadanía, el Estado, la política pública. Entonces es importante reconocer cómo los procesos sociales y públicos inciden también en que comience a nombrarse más y se pueda avanzar en visibilizar todas estas experiencias, porque efectivamente existen. Y desde ahí es que, por ejemplo, lo que hoy les traía de cómo esto tiene efectos y que se observa tanto como principalmente en la clínica, que desde la salud mental, los efectos que tienen el vínculo, los recién nacidos hijos, incluso en los otros hijos, o sea, en el sistema familiar, es algo que también es reciente y por eso me pareció significativo hoy traerlo desde el testimonio. Entonces, actualmente estoy dirigiendo una formación que hacemos en el observatorio de terapia para la violencia obstétrica, donde incluimos una de las clases donde se aborda la diada, el vínculo y la violencia obstétrica. Y en esta clase, como muchas de las clases que tienen que ver con salud mental y violencia obstétrica, vamos recogiendo investigaciones porque existen muy pocos precedentes. Entonces, en lo que es salud mental infantil y los efectos que esto tiene en los recién nacidos, niños que han vivido partos violentos, no hay investigaciones contundentes. En Chile tampoco hay registros, por lo menos desde la salud mental. Y es por eso que traje este testimonio y este caso como para hacer una invitación a seguir visibilizando. O sea, ya estamos reconociendo lo que ocurre en las mujeres. O sea, es más, la ley Trinidad, Trinidad es el nombre de la hija, porque inicialmente se llamaba ley Adriana, que es la madre. Pero hay algo ahí como un gesto político de visibilizar también que esto no es una problemática que cuando hablamos de la experiencia materna, que eso es lo que también trataba de destacar, la experiencia materna es esta posibilidad de la mujer que se inaugura en el parto y que facilita el poder sostener a otro, a quien va a maternar, que está dentro de un grupo familiar y que está dentro de una sociedad. Por lo tanto, la violencia obstétrica se amplifica el impacto que tiene y se amplifica y por lo tanto también queda más en evidencia el nivel de problemática de salud pública que tiene. Entonces, estos testimonios que yo traigo es justamente para incentivar la investigación, la problematización y comenzar a ir visibilizando la dimensión del fenómeno de la violencia obstétrica. Entonces, si hay investigaciones que se quieran realizar desde las distintas disciplinas, bienvenido sea, porque testimonios, experiencias y necesidades hay. Muchas gracias, Paulina. Andrea, ¿tienes alguna pregunta para nuestro panel? Hola, buenos días. Sí, a propósito de la primera presentación de la doctora Tran, Marta Cuellar consulta, ¿qué posibilidades de parto en domicilio o bajo el agua seguro hay en estos momentos, doctora? Mira, es un tema bien controvertido, ¿ya? En la Sociedad de Ginecología y Obstetricia chilena estamos tratando de empezar a hablar el tema más seriamente porque, mira, lo oficial, ¿ya? Es que en Chile no están las condiciones para tener un parto en domicilio seguro. Eso es como lo oficial, ¿vale? O sea, lo que dice la Sociedad Chilena de Ginecólogos y Obstetras. Pero la verdad que en la práctica
se están generando y no con malos resultados en su totalidad. Mira, yo no me atrevería a hablar de cifras ni nada, pero sí para pensar que el parto en domicilio sea una opción segura y todo, tiene que estar en red. ¿Qué quiere decir eso? Matrona que esté atendiendo en domicilio, que ya haya una comunicación fluida con el lugar donde llegar en caso de. Porque ¿qué es lo que pasa? Como ahora hay un tema de restringir el parto en domicilio desde el punto de vista de la academia en Chile, después si pasa alguna complicación no se atreven o llegan a la urgencia sin la matrona que le estaba atendiendo el parto, ¿se entiende? O sea, creo que para nosotros hablar de un parto en domicilio seguro, tranquilo, con toda la tecnología que eso requiere, tiene que hacerse en comunicación con algún hospital o un centro que pueda recibir la complicación. ¿Se entiende? Ese es el problema que estamos teniendo. Si una multípara de 3 va a tener un parto en domicilio, lo va a tener en cualquier parte. El tema es, ¿qué pasa si existe alguna complicación? Ese parto, un hospital debiera estar al tanto de que se está generando un parto con una mujer con tales características y que el traslado sea oportuno. Si se logra eso, pero como para eso hay que empezar la discusión, o sea, yo creo que falta mucho. Como para decir, ahora es una opción muy segura, puede ser, si tú vives al lado del hospital, pero si lo queremos armar como un sistema, como lo tiene Inglaterra, como lo tiene tantos países que es más, recomiendan el parto en domicilio, para eso necesitamos algo más de gestión que involucre a todos los actores, el hospital, la matrona, el consultorio, la paciente. Libertad, Libertad, ¿nos podrás agregar algún otro antecedente Sí, respecto de esta pregunta? sí, lo que pasa es que yo entiendo la posición en la que estamos porque efectivamente lo oficial es lo que decía la Dominique, pero también contar que hay experiencias de mujeres organizadas, de matronas que están atendiendo partos en domicilio. La verdad es que yo quiero hacer una pequeña diferencia. La evaluación del parto en domicilio se hace cuando están todas las las condiciones fisiológicas y que van a hacer que la posibilidad de una complicación sea muy, muy baja. Y claro, existe esa posibilidad y efectivamente, como decía la Domi, tiene que tener ojalá una red donde se pueda trasladar en forma oportuna, pero también hacer la diferencia con otros, así como hay cesáreas en clínicas privadas que no tienen ninguna indicación y que ponen en riesgo a la madre, también hay parto en domicilio que ponen en riesgo a la madre porque se ponen, a pesar de que no tienen todas las condiciones fisiológicas seguras, y eso tiene que ver principalmente con los incentivos económicos que ambas situaciones tienen. Pero actualmente en Chile sí hay formas de hacerlo, pero claro, no están avaladas ni pueden contar con toda como el soporte de red que pudiéramos tener para poder hacerlo. Y entender que se producen principalmente por el temor de las mujeres a tener un parto que sea violentado. Entonces, más que el huevo y la gallina, porque después se culpabiliza nuevamente, si hay una complicación, a las mujeres de haber tenido el parto en domicilio sin hacer ninguna autocrítica de por qué hay un sistema de salud que hace que las mujeres tengan miedo de ir a parir a los hospitales. Y referente a la salud familiar, y yo quería como meterme un poco por lo que habían nombrado, es que yo creo que es demasiado importante la labor del médico familiar en el sentido de comprender los fenómenos dentro de un sistema familiar y poner, por ejemplo, el caso de la Trini y la Adriana. La Adriana fue una mujer que la mandaron de vuelta a la casa bajo ciertas condiciones y después cuando ella volvió estaba ahuitada, la Trinidad estaba muerta. El desastre de esa familia en relación al trato que recibió la Adriana cuando fue a consultar por primera vez es uno de los principales ejes del daño a futuro que tuvo ella. Y la nombro porque por algo lleva las leyes su nombre y el de su hija, pero también porque es una punta de demostrar las consecuencias. En el fondo, se enfermó ella, se enfermó la mamá, el papá, el resto de la familia, todos ahora generaron distintas patologías, no solo de salud mental, sino también de otro tipo de enfermedades en relación a no salir, en relación a comer mal, en relación a un montón de cosas. Entonces,
nosotros, como a lo mejor el ginecólogo del hospital no va a ver nada de eso, como ginecóloga en APS a lo mejor me va a tocar verlo, pero somos súper poquitos, pero sí el médico de familia va a poder enfrentar a esa paciente y no solamente darle el medicamento de salud mental, sino entender, y esa es la diferencia que tiene la salud familiar, de entender en el conjunto el daño que se produce. Por eso es no solamente hospitalario, y por eso yo creo que es tan importante que lo hablemos acá. El fenómeno de la violencia obstétrica a lo mejor lo van a ver ustedes después, o el de la violencia, por ejemplo, en el acceso a anticonceptivos. Es muy importante que el médico familiar pregunte por la anticoncepción y no, como decía adelante, dejarle relegado a la matrona, sobre todo en adolescentes, porque muchas veces hay matronas que tienen todo mi respeto, pero tienen concepciones de la indicación de anticoncepción que ya están como más fuera de línea, como a lo mejor no tan actualizadas. Nunca hay una mala intención, pero en el fondo están dejando fuera a adolescentes de anticoncepción que es muy necesaria, y de los métodos que sí están disponibles en los consultorios. Entonces, es todo un tema, y que finalmente son estas las mujeres que se embarazan, y sobre todo en las adolescentes hay mayor grado de violencia, y más aún si son de raza negra, más aún si no hablan español, donde las cifras de violencia se disparan, y los testimonios, yo ayudé en una tesis de la USACH sobre los testimonios de violencia obstétrica de mujeres haitianas, que nos imaginan el nivel ya muy alto, principalmente por la discriminación ya franca, porque hay racismo y hay clasismo, y además se las culpabiliza por embarazarse sin saber hablar español. Entonces, hay todo un entramado en el que tenemos que intervenir, y que tanto a hospital, como la salud mental, como ustedes como médicos de familia, son muy importantes para poder detener el círculo de la violencia, de dolor y de enfermedad que se produce, porque finalmente estas mujeres que han sido violentadas, que muchas veces desarrollan depresión postparto, ven limitada su capacidad de maternar injustamente por haber sido violentadas durante su parto. Además se afecta la lactancia. Entonces, no es solo labor de las matronas, nosotros como médicos tenemos que intervenir ahí, tenemos que hacernos cargo también, mientras no cambie todo el sistema estructural y ya tengamos todas las indicaciones de la OMS, que son mínimas, vamos a tener que seguir luchando dentro de nuestros pequeños espacios. Así que esa es mi invitación también, y por eso quería interrumpir un poco. Gracias. Les agradezco, sí, estamos súper pasados en el tiempo, pero aquí tengo 3 activistas, así que no es tan fácil ponerles un límite en el tiempo a ustedes. Libertad, muy brevemente, ¿cómo vamos a colocar la ley dentro de la nueva Constitución? Gracias. ¿Qué se Por espera para favor. eso? Gracias. Ahí dice apruebo, por si acaso. Que nadie se enoje, es una broma, pero sí dice apruebo. Yo creo que es fundamental, por todos los argumentos técnicos de evidencia y de declaraciones internacionales que hay, no solo por una voluntad personal, que incorporar dentro de la nueva Constitución derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos como tal. Y dentro de eso vamos a encontrar ahí el círculo: educación sexual integral, anticonceptivos de calidad y con buena indicación, y además el acceso al aborto, que no debería ser solamente limitado a las 3 causales, también de acuerdo a indicaciones OMS, más allá de las opiniones personales, porque tal como se los leí y textual decía, más allá de las limitaciones económicas, religiosas o estructurales. Entonces, no solamente necesitamos el derecho a la salud, sino que entender que para que las mujeres sean respetadas en sus partos, para que podamos tener un mínimo de atención, de respeto, que yo creo que, insisto, la medicina familiar entiende el respeto y al individuo dentro de un todo, que siento que es una de las concepciones más importantes que hay. Asimismo, la ley de derechos sexuales y reproductivos consignados dentro de la nueva Constitución van a poder incorporar todos estos elementos de los que hablamos sobre la violencia que sufren las mujeres, niñas y adolescentes hoy en día. Bien, yo creo que lo cerramos. Ya me están avisando que estamos pasadas en los tiempos. Chicas superpoderosas, muchas gracias a todas, fueron muy entusiastas. Libertad me contactó por el Facebook, yo la contacté por el Facebook, ay, doctora mamá, y ella me dio todos los otros datos. Un gusto de conocerla, y muy agradecidas de que hayamos puesto este tema acá. Y
no sé si voy a estar en la organización del comité del otro año, pero si no estoy, igual las voy a nombrar para que tengamos un espacio nuevamente levantando derechos de las mujeres. Ya. Chao, chicas. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias, Chao, Gladys. muchas Gracias por la gracias. invitación. Chao, chao.